En un instante, todo el universo se redujo a un punto infinitamente caliente y denso, dando inicio a la expansión más grande que el tiempo ha conocido. ¿Pero qué hay antes de ese inicio? La búsqueda del origen del universo ha sido una de las preguntas más intrigantes para la humanidad a lo largo de la historia. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los científicos modernos, el deseo de entender cómo y por qué comenzó todo ha sido un motor que ha impulsado el avance del conocimiento. La teoría del Big Bang, propuesta por primera vez por el sacerdote y astrónomo belga Georges Lemaitre en la década de 1920, sugiere que el universo comenzó como una singularidad, un punto extremadamente denso y caliente, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Esta idea revolucionaria fue posteriormente respaldada por una gran cantidad de evidencia observacional, incluyendo la expansión del universo, la radiación cósmica de fondo y la abundancia de elementos ligeros. Pero, ¿cómo se formó esta singularidad? La física actual no puede explicar con precisión qué hay antes del Big Bang, ya que nuestras leyes físicas fallan en el momento en que la densidad y la temperatura se vuelven infinitas. Muchos científicos creen que el universo podría haber surgido de una especie de multiverso, donde nuestro universo es solo uno de muchos que existen en una vasta extensión de espacio y tiempo. La idea de un multiverso es fascinante, ya que sugiere que nuestro universo podría ser solo uno de muchos, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades. Sin embargo, esta idea es aún altamente especulativa y requiere más investigación para ser confirmada. Otros científicos proponen que el universo podría haber surgido de una especie de ciclo eterno, donde el universo se expande y luego se contrae en un punto singular, solo para volver a expandirse de nuevo. A medida que nos adentramos en el misterio del origen del universo, nos encontramos con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el papel que jugamos en ella. ¿Somos simplemente el resultado de una serie de eventos aleatorios y procesos físicos, o hay algo más profundo y significativo en nuestra existencia? La búsqueda del origen del universo nos lleva a cuestionar nuestros propios orígenes y el propósito de nuestra vida en este vasto y complejo cosmos. La ciencia ha avanzado significativamente en nuestra comprensión del universo, desde la expansión del universo hasta la formación de las galaxias y las estrellas. Sin embargo, a medida que nos acercamos a los límites de nuestro conocimiento, nos encontramos con preguntas cada vez más profundas y complejas. ¿Qué hay más allá del horizonte cosmológico, el límite más allá del cual la luz no ha tenido tiempo de llegar a nosotros? ¿Qué secretos esconden las regiones más oscuras y distantes del universo? La exploración del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. La búsqueda del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento, y nos inspira a seguir explorando y descubriendo los secretos del cosmos. En la búsqueda del origen del universo, nos encontramos con teorías y conceptos que desafían nuestra comprensión actual de la realidad. La teoría de la inflación, por ejemplo, sugiere que el universo experimentó un periodo de expansión extremadamente rápida en sus primeros momentos, lo que podría explicar la uniformidad observada en la radiación cósmica de fondo. Sin embargo, esta teoría también plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y el papel que juega la causalidad en el universo. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través del origen del universo, nos encontramos con la reflexión de que la búsqueda del conocimiento es un proceso continuo y sin fin. La ciencia nos ha llevado a entender mucho sobre el universo, pero también nos ha mostrado que hay mucho más que aprender y descubrir. La exploración del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento, y nos inspira a seguir explorando y descubriendo los secretos del cosmos. La búsqueda del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. La exploración del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento, y nos inspira a seguir explorando y descubriendo los secretos del cosmos. En el universo, todo está conectado y todo tiene un propósito.
La búsqueda del origen del universo nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el cosmos y el papel que jugamos en la gran historia del universo. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que nuestra existencia sea parte de un plan más grande y que nuestro universo sea solo uno de muchos que existen en la vasta extensión del multiverso. La ciencia nos ha llevado a entender mucho sobre el universo, pero también nos ha mostrado que hay mucho más que aprender y descubrir. La exploración del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. La búsqueda del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La exploración del origen del universo nos inspira a seguir explorando y descubriendo los secretos del cosmos. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través del origen del universo, nos encontramos con la reflexión de que la búsqueda del conocimiento es un proceso continuo y sin fin. En el universo, todo está conectado y todo tiene un propósito. La búsqueda del origen del universo nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el cosmos y el papel que jugamos en la gran historia del universo. La exploración del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. La ciencia nos ha llevado a entender mucho sobre el universo, pero también nos ha mostrado que hay mucho más que aprender y descubrir. La exploración del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. La exploración del origen del universo nos inspira a seguir explorando y descubriendo los secretos del cosmos. En el universo, todo está conectado y todo tiene un propósito. La búsqueda del origen del universo nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el cosmos y el papel que jugamos en la gran historia del universo. La exploración del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. La ciencia nos ha llevado a entender mucho sobre el universo, pero también nos ha mostrado que hay mucho más que aprender y descubrir. La exploración del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. La exploración del origen del universo nos inspira a seguir explorando y descubriendo los secretos del cosmos. La búsqueda del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La ciencia nos ha llevado a entender mucho sobre el universo, pero también nos ha mostrado que hay mucho más que aprender y descubrir. La exploración del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. En el universo, todo está conectado y todo tiene un propósito. La búsqueda del origen del universo nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el cosmos y el papel que jugamos en la gran historia del universo. La exploración del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano. A medida que nos adentramos en el misterio, nos encontramos con la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. La exploración del origen del universo nos inspira a seguir explorando y descubriendo los secretos del cosmos. La ciencia nos ha llevado a entender mucho sobre el universo, pero también nos ha mostrado que hay mucho más que aprender y descubrir. La exploración del origen del universo es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del origen del universo es un viaje que nos lleva a los límites de la imaginación y el entendimiento humano.